Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la pubertad precoz y de la pubertad retardada. Vamos a ver cuáles son las causas más frecuentes, qué exploraciones hay que pedir para hacer un diagnóstico correcto y cuáles serían los tratamientos más adecuados. Para todo ello tenemos en el plató a los siguientes invitados. Arantxa Escribano, gracias Arantxa por venir. Gracias. Tú eres pediatra, especialista en endocrinología en el Hospital Virgen de la Risaca. María Dolores Rosique, gracias María Dolores por venir también. Tú eres pediatra en el Centro de Salud de Alquería El Raal y también tienes una consulta de endocrino infantil en La Vega. Y José María Marto, gracias José María por venir. Gracias a ti. También eres pediatra, especialista en endocrinología y también en el Hospital Virgen de la Risaca. Sí. Muy bien. Os quiero presentar un libro que hemos escrito un grupo de especialistas que se llama ¿Y tú qué haces por tu salud?, en el cual damos las claves no solo para vivir más años, sino con mejor calidad de vida. Hablamos de alimentación, de ejercicio, de cómo dormir bien, de cómo evitar el estrés, etc. Lo podéis encontrar en Amazon. Y una vez dicho esto, vamos a ver qué le gustaría saber a la gente de la calle sobre la pubertad precoz y la pubertad retrasada. ¿Qué es la pubertad precoz? ¿Qué debo hacer si mi hijo tiene pubertad precoz? ¿Cuáles son las causas de la pubertad precoz? Todas estas preguntas las vamos a ir respondiendo a lo largo del programa. Arantxa, ¿cómo es la pubertad normal? ¿Qué pasa? Bueno, primero quería un poco aclarar lo que nosotros entendemos por pubertad, que es un proceso de transición, es la etapa en la que los niños se convierten en adultos. Es el periodo de tiempo que abarca entre la infancia hasta que se convierten en adultos. Entonces, durante ese tiempo que nosotros llamamos pubertad, van a tener lugar una serie de cambios psicológicos y cognitivos muy importantes en cada persona, y luego una parte de cambios biológicos o físicos, que es en lo que quizás nos vamos a centrar más en este programa para que la gente entienda cuándo empieza, cómo es y de qué manera va avanzando. Y fundamentalmente son como 4 puntos fundamentales, y es que es un periodo en el que finaliza el crecimiento de todos los órganos y tejidos, y ya hablamos en otro programa de talla que las niñas suelen ganar en esta etapa como unos 25 centímetros y los chicos entre 28 y 30. Luego es un periodo en el que se va a adquirir toda la masa ósea y es súper importante para luego la salud ósea futura en el adulto, y es el periodo en el que van a empezar a aparecer lo que nosotros llamamos caracteres sexuales secundarios, que es pues en niños y en niñas cuando aparece el vello en las zonas sexuales, en axilas y en pubis, empieza a cambiar ese olor corporal, huelen más con el olor de sudor adulto, aparecen los granitos, y luego en las niñas empieza el brote mamario y en los chicos el aumento de volumen testicular, el cambio de voz, etc. Y todo eso va a acabar en la consecución de la fertilidad, que es como el objetivo final, que en las niñas vendrá marcado de una forma más llamativa porque es cuando aparece la primera regla, que nosotros llamamos menarquia, la primera menstruación, y en los chicos es un poco más difícil de detectar, pero es cuando comienzan a aparecer el semen en la orina y las eyaculaciones nocturnas al inicio. Entonces eso sería un poco como la culminación del inicio de la etapa fértil. Es un proceso que dura varios años. Y sí. has dicho muchas cosas importantes, pero yo voy a resaltar, porque creo que es lo que menos sabe la gente, que es lo que tú has dicho del tema de los huesos, que es cuando alcanzan casi el pico de masa ósea, que luego se mantiene hasta los 30 años y luego empieza a bajar, o sea, y que es fundamental ahí llegar con unos huesos, formarlos muy bien. Vamos a ver, María Dolores, normalmente, ¿a qué edad se inicia la pubertad en niños y en niñas? Bueno, la definición de pubertad normal obedece a criterios puramente estadísticos, es decir, si los caracteres sexuales secundarios, estos de los que hemos hablado, del pechito y del incremento del tamaño testicular, tienen lugar en un intervalo de más o menos 2,5 desviaciones estándar para su sexo y población de referencia. Se considera, para nuestra población, se considera una pubertad normal la que acontece entre los 8 y los 13 años en las niñas y un año más tarde en los varones, entre los 9 y los 14. Identificamos el inicio de la pubertad en una niña, como ha comentado Arantxa, por el inicio del botón mamario, lo que denominamos telarquia, ¿vale? Y eso suele ser de media
hemos dicho que puede ser en ese intervalo entre los 8 y los 13, pero la media está entre los 10 años y medio y 11, ¿vale? Y el incremento del tamaño testicular, que en un varón lo hacemos midiendo, porque claro, la gente dirá, ¿y cómo sé yo si mi hijo tiene el testículo más grande, ¿no? Eso lo hacemos nosotros con un instrumento que se llama orquidómetro, ¿vale? Que es como una especie de rosario, con unas bolitas que van aumentando el tamaño y eso nos da los mililitros del testículo, ¿vale? Entonces, cuando el testículo del niño alcanza por encima de los 4 mililitros es cuando se considera que está en pubertad y, como decía, es un año de media más tarde que en las niñas, 11 y medio, 12, pero el rango entre los 9 y los 14. Muy bien. Y Pepe, entonces, ¿cuándo decimos que un niño tiene pubertad precoz y una niña tiene pubertad precoz? Pues tomando el hilo de lo que ha dicho María Dolores, es un concepto puramente estadístico, ¿eh? Y refiriéndome estrictamente a la pubertad central, que es aquella en la que se ha puesto en marcha el eje hipotálamo hipofisario gonadal, pues es aquella que ha acontecido, aquella pubertad que se ha iniciado más de 2,5 veces antes que la media de, digamos, los niños o las niñas de su población de referencia. Entonces, para niñas se dirá que tiene una pubertad precoz cuando ha iniciado el botón mamario, también llamado telarquia, antes de los 8 años, y se sospechará una pubertad precoz en un niño cuando haya iniciado el desarrollo testicular, es decir, un volumen mayor o igual de 4 a una edad anterior a los 9 años. Muy bien, o sea que si, lo digo porque esto es, los datos son muy importantes, si una niña tiene 8 años y medio y inicia un botón mamario, en principio eso entra dentro de lo normal en nuestra zona. Sí, eso lo entra digo porque es una variante de la normalidad, podríamos decir que se sitúa al extremo del intervalo de normalidad, pero sí. Pero que en esos casos, si lo consideramos normal, en principio, si no hay más historia, no habría por qué hacer nada, No. ningún estudio ni nada, ¿no? No. Esto quiero resaltarlo porque seguro que en las consultas veis niñas de 8 años y medio o niños de 9 años y medio que han iniciado un poquito la pubertad y os lo llevan para que debe ser una consulta frecuente, ¿no? Sí, sí, muy, muy frecuente. Y aunque habéis comentado algo, Arantxa, ¿en qué hay que fijarse fundamentalmente como que se ha iniciado la pubertad? Porque hay veces que parece que se ha iniciado, por ejemplo, hay botón mamario Y desaparece. Cuéntanos algo sobre En los esto. chicos es lo que ha comentado María Dolores, es el aumento de volumen testicular es lo definitivo. Es verdad que pueden empezar con vellonas axilares o en pubis un poquito antes, un poco después, alrededor de, pero el marcador fundamental en lo que tenemos que fijarnos si progresa es el aumento del volumen testicular, que como ha dicho se mide con el orquidómetro, pero es verdad que a veces los padres también pueden notar cuando están bañándolos o algo que sí que se nota que el tamaño es más grande o que el pene está un poquito más grande, les llama la atención. Y en las niñas es el botón mamario, es la telarquia, el inicio de la telarquia. Lo que pasa es que es cierto que las telarquias, a veces el botón mamario, y eso lo ven mucho los papás y nos preguntan, puede empezar en un lado, desaparecer, luego aparecer en el otro lado, es unilateral, pues tiene que estar presente y además ser progresivo. Porque muchas veces ocurre que aparece un botón mamario aislado, no se acompaña de nada más, no progresa. Si hacemos una radiografía, que luego en los exámenes complementarios que pedimos para diferenciarlo, la edad ósea está acorde con la cronológica, no están creciendo rápido, es algo puntual. Eso es lo que llamamos telarquia precoz idiopática. Y se considera una variante de la normalidad y tampoco hay que tratarla. Por eso es muy importante el seguimiento, ver si realmente eso progresa o no progresa. Porque hay etapas de la vida, por ejemplo, en los recién nacidos, muchas veces tienen la telarquia del lactante, del recién nacido, que eso sería una telarquia precoz, pero no es realmente, es una variante de la normalidad. Eso se debe al paso de estrógenos transplacentarios muchas veces y no tiene más importancia. Luego la mayoría desaparecen, hay un porcentaje que se quedan, que permanecen, pero que tampoco eso es absolutamente normal y no tiene más importancia. De hecho, a veces también se debe a que hay un fenómeno que quizá no he comentado antes, que se llama mini pubertad, que es fisiológico, que ocurre, hay un pequeño pico de hormonas al nacimiento en los chicos los 6 primeros meses y en las niñas puede durar hasta 2 años de forma intermitente, que a veces es un poco exagerado y nos podemos encontrar hasta con un pequeño sangrado vaginal en las niñas
que es algo puntual también y luego desaparece a consecuencia de la mini pubertad exagerada que debemos tener todos en esa época, porque es algo fisiológico que debe estar preparando nuestros genitales para cuando Yo toque. había oído hablar de que algunos recién nacidos, las primeras semanas, podían tener efectivamente las niñas un mini sangrado que asusta mucho, ¿no? Sí. Vamos a ver, María Dolores, ¿qué factores pueden influir en el desarrollo de una pubertad precoz? ¿Y influye la nutrición? Bueno, el inicio de la pubertad es el resultado final de la interacción entre factores genéticos y una serie de factores reguladores. Estos factores reguladores pueden ser factores endógenos propios de cada uno, como por ejemplo el estado nutricional, o pueden ser factores ambientales, como los disruptores endocrinos, de los que creo que luego vamos a tener oportunidad de hablar, o por ejemplo el ciclo de luz oscuridad, ¿vale? Entonces, esta combinación de factores genéticos y factores reguladores tiene lugar desde etapas muy precoces del desarrollo, ¿vale? Y se considera que la pubertad es como el punto y final de ese proceso madurativo de factores genéticos y ambiente, ¿vale? De tal manera que se considera que el inicio de la primera menarquia depende hasta en un 70-80% de factores genéticos y un 20-30% de factores ambientales. O sea que es como una especie de conexión de factores genéticos y ambientales. Me preguntabas también que si influye la nutrición, y es una pregunta interesante. Se ha visto que hay una clara vinculación entre metabolismo y reproducción, sobre todo dependiendo de factores de señales periféricas que informan del estado nutricional al cerebro, ¿vale? En pediatría hay dos entidades que afectan a la nutrición y que tienen una influencia muy importante sobre la reproducción o sobre las hormonas, ¿vale? Y como son la obesidad o la anorexia nerviosa. En el caso del sobrepeso, el exceso de peso en las niñas, que es tan prevalente en nuestra población infanto-juvenil, se ha visto que tiene una clara relación, uno de los efectos que tiene en la población infantil es el adelanto puberal, sobre todo en las niñas. Y luego, en el lado opuesto, tenemos el tema de la anorexia nerviosa, que al final produce una malnutrición crónica y eso da lugar a un hipogonadismo hipogonadotropo, que puede producir un retraso puberal o en función de la edad en la que se presente, si todavía no ha iniciado la pubertad, puede manifestarse como un retraso puberal, o si es una niña que tiene ya sus reglas establecidas, pues a lo mejor con una menorrea secundaria, una detención de las menstruaciones, o sea que sí, sí que influye. La herencia es el 70%. Sí. Y luego la nutrición, como tú has comentado. Otros factores ambientales, hemos hablado de factores, son los disruptores hormonales y otros factores. Ahora comentaremos. Vamos a ver, Pepe, imagínate que tú ves en la consulta una niña que tiene 7 años y ha empezado con una pubertad precoz. ¿Cuáles, en tu cabeza, cuáles son las causas más frecuentes de esa pubertad precoz? Bueno, lo más frecuente, en el grupo más frecuente, que son las niñas, es que sean idiopáticas. Es decir, que es un término que los médicos empleamos cuando queremos decir que no sabemos por qué se produce. Básicamente es eso. Pues hasta es lo más frecuente en el grupo más frecuente, como ya digo, y eso supone entre un 80 y un 90% de los casos de las pubertades precoces en las niñas, que por otro lado es el grupo claramente mayoritario en las niñas. En el otro 10 o el 20% en los que sí se identifica una causa, más frecuente es que se deba a lesiones del sistema nervioso central. Generalmente y con más frecuencia se ha citado clásicamente los amartomas, que son más que tumores, malformaciones embrionarias del hipotálamo. También otras lesiones del sistema nervioso central, como otro tipo de tumores, tipo astrocitomas, antecedentes de traumatismos craneoencefálicos. Otras causas identificables de la pubertad precoz central es la pubertad precoz de origen familiar, es decir, pubertades precoces que se han heredado de madres a hijas, en este caso, de padres a hijos, en los que se ha descubierto, recientemente se han descrito algunos genes, como el gen de la quispeptina, que determinadas mutaciones pueden hacer que tanto de una generación a otra se herede un inicio, un adelanto del inicio puberal. En niños ocurre justo al contrario, es mucho más frecuente, es mucho menos frecuente la pubertad, pero sin embargo es mucho más frecuente que la causa se identifique. Hasta en un 80 o en un 90% de los casos se identifica la causa, que suele coincidir con la que hemos dicho antes, lo más frecuente también lesiones del sistema nervioso central,
y en un 10 o un 20% de los casos es idiopática, es decir, no se llega a identificar una causa. No, pero son datos muy, muy importantes, porque si una niña tiene una pubertad precoz, de entrada tiene un 80% más de probabilidades de no tener nada, y si es un niño el que ha empezado una pubertad precoz, tiene unas posibilidades muy altas de tener alguna enfermedad, que luego veremos qué exploraciones hay. Sí, es curioso porque en los casos de las pubertades idiopáticas sí se ha relacionado con algunos factores como factores ambientales, fundamentalmente como la adopción o la inmigración, o bueno, los disruptores, de los que ahora hablará fundamentalmente la doctora, pero no llegan a identificarse claramente o a relacionarse claramente con el inicio de la pubertad. Muy bien. En nuestra sección Palabras de Médicos, nuestro profesor de latín y griego Juan Carlos Ferre y la experta en traducción Mariluz Soler nos van a decir el origen de algunas palabras relacionadas con el tema de hoy. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de una etapa muy difícil de la vida. Vamos a hablar de la adolescencia, de la pubertad precoz, de las hormonas. La primera palabra, la pubertad, viene del latín puber, que es joven, y el sufijo tat, que indica cualidad. Luego sería la cualidad de ser joven. Y precoz está formada por el prefijo prae, pre, que es antes, y cox, que viene del verbo copuere, que es cocer, madurar. Es decir, que se ha madurado antes. Y hablando de etapas de la vida, la pubertad es la etapa previa a la adolescencia, que viene del latín ad, a o hacia, más olesquere, crecimiento, es decir, que está en fase de crecimiento. Sí, que hay gente que piensa que esto puede estar relacionado con que adolece, que no le duele nada. Pues eso, su origen lingüístico no es así, como adolescente tampoco es así. Comparte adolescente y adulto el mismo origen, adolescente es que está realizando el proceso de crecimiento y adulto que ya lo ha realizado. Y en la pubertad comienzan los cambios físicos generados por las hormonas. La palabra hormona viene de hormón, un verbo griego que significa mover, excitar, y son los encargados de generar, iniciar ciertos cambios en el cuerpo, como el desarrollo de los ovarios, que viene de ovum, que es huevo, o óvulo, con ese final ulus, que es un diminutivo, que es huevo pequeñito. Bien sabes tú esto de los cambios, que eres profesor de secundaria, ¿no? Y tienes muchos alumnos adolescentes. Ya te digo. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos un poquito más sobre el origen de estas palabras. Vamos a ver, Arantxa, hemos hablado de la importancia de los antecedentes familiares, pero seguro que hay cosas que nos quieres añadir. Sí, bueno, en general, hablando de una pubertad normal, sí que los antecedentes familiares son importantes. De hecho, nosotros siempre preguntamos en la historia clínica cuál es la edad a la que ha tenido la primera regla la mamá, cómo fue la pubertad del padre, para tener un poco una idea de referencia. O sea que, en términos generales, en lo que es una pubertad normal sí que se asemeja, además, se suele asemejar bastante a la pubertad de la madre. Pero hablando de pubertad precoz, ya pubertad precoz idiopática, como estábamos comentando, ahí el peso de la genética ya no es tanto como en la pubertad normal. O sea, está descrito que puede haber hasta un 27% de porcentaje de antecedentes familiares de pubertad precoz cuando una niña, y hablo de niñas porque es que, como ha comentado el doctor Martos, es que ganan por goleada, o sea, es el grueso de todas nuestras consultas de pubertad precoz. En esos casos, pues en principio parece que podría haber un 27% de antecedentes, como he dicho, pero nosotros participamos en un estudio a nivel nacional con otros hospitales en los que se recogieron muestras de sangre, en nuestro caso, pues de 100 familias que teníamos, aceptaron participar 68. De 68 familias que estudiamos al caso y a los familiares, solamente detectaron alteraciones genéticas en 3 de ellas. En los genes en los que comentaba el doctor Martos, en uno en concreto, en MKNR3, que es como el más frecuente, que es un gen que controla cuándo inicia la pubertad, y si está mutado, pues podemos encontrarnos tanto pubertades precoces como retrasadas. Y solamente hubo 3 positivos. Esto está dando más vueltas porque siempre la genética avanza mucho y siempre van saliendo genes candidatos, pero para que os hagáis una idea, 68 que se hicieron, solamente 3, pues para nosotros el peso con diferencia lo tienen los factores medioambientales. Vale. O sea, el estudio que habéis hecho, aparte de lo que hayáis leído, es que lo deja muy claro. O sea, que los factores ambientales, que ahora hablaremos de ellos, desde luego copan las causas más importantes, ¿no? Vamos a ver, María Dolores, tú estás de pediatra en un centro de salud, aunque tienes tu consulta de endocrino en La Vega, pero el papel del pediatra de atención primaria en la pubertad precoz,
Ya no me hables como especialista en esto, sino el pediatra en general, porque cuando ve un pediatra una niña con pubertad precoz, ¿qué es lo que debe de hacer, cuándo lo remite, etcétera? Sí, bueno, el pediatra de atención primaria al final es la puerta de entrada a la sanidad de los niños y sus padres, ¿vale? Entonces es importantísimo en el caso concreto de la pubertad, pues conocer los criterios de normalidad y de patología, ¿no? Entonces una vez que sospechemos, vengan por el motivo que sea, muchas veces vienen ellos espontáneamente porque le han notado un bultito en el pecho y están preocupados, o a lo mejor en una misma revisión de una bronquitis o una revisión del niño sano, el pediatra puede detectar algo que le pueda preocupar, el olor a mayor, por ejemplo, o el incremento de vello, que a lo mejor hay madres que no se dan cuenta. Entonces, una vez que identificamos lo normal y lo patológico, pues ya valoraremos hacer exploraciones complementarias, las oportunas, y derivar cuando precise. Yo, además de diagnosticar, el papel de diagnóstico y de derivación en el caso de que lo precise, veo que el pediatra de atención primaria también tiene ahí un papel importantísimo en la prevención de los grupos de riesgo, ¿vale? Creo que es importantísimo estar encima o sea, estar vigilando y expectante a las niñas, sobre todo con factores de riesgo, como por ejemplo niñas obesas o niñas procedentes de adopción internacional, estar pendiente de cuándo inician los signos puberales, porque son niñas que tienen más papeletas. Sería muy recomendable, a nivel de obesidad, por ejemplo, instaurar las medidas dietéticas y nutricionales y de ejercicio físico para ver si estas niñas consiguieran llegar a un normopeso alrededor de los 6-8 años antes de que empiece la pubertad y antes de que esto ya no pueda dar problemas, ¿no? O sea, creo que ahí el papel del pediatra de atención primaria sería prevenir e intentar pues evitar algunos casos evitables, y luego pues también hablar sobre los disruptores endocrinos, a lo mejor en las consultas de revisiones programadas, preguntarles determinadas cosas que ahora comentaremos. Es ahí veo un papel interesante del pediatra, y ya por supuesto pues el papel del diagnóstico, porque es la primera puerta de entrada, quiero decir que sí, y luego ya pues derivar cuando se precise y si precisa. Desde luego el pediatra del centro de salud, su labor es muy importante a lo largo de toda la vida, pero en la prevención de muchísimas patologías. Y me ha quedado claro que en la prevención en algunos casos de una pubertad precoz. Pepe, ¿cuál sería la incidencia de pubertad precoz en nuestra zona y si es alta, a qué se debe? Bueno, pues hablando siempre de pubertad precoz central, la realidad es que se trata de una entidad, digamos, rara, no es tan frecuente como uno pueda pensar. No quiero tampoco extenderme dando cifras que son siempre farragosas y sobre estudios que además hay algunos que son no poco controvertidos, pero diré que tiene una prevalencia global de 20 por cada 100.000 niños, siendo 10 veces más frecuente en niñas que en niños. Luego una incidencia anual que se sitúa entre 0,02 y 1,0 por cada 100.000 niñas también, por cada 100.000 niños, perdón, que puede llegar hasta 2 por cada 100.000 en caso de las niñas y 0,2 en caso de los niños. Y por último, una tasa de incidencia que sitúa el estudio PUBER, que ya ha nombrado la doctora Escribano, que puede llegar a 6 más o menos por cada 1.000.000 de personas a riesgo año. En fin, son datos que no tienen tampoco mucha trascendencia. Pero son muy importantes en el sentido de que no estamos hablando de una patología frecuente. No es una patología frecuente. Quizá lo que habría que la verdadera, que aclara la pubertad precoz central. Hablamos de pubertad precoz central. Lo que habría que decir es que más que un aumento de casos de pubertad precoz central, la percepción que nosotros tenemos es que se está adelantando la edad a la que se inicia la pubertad, que parece un adelanto secular de la pubertad. Y eso supone que quizá deberíamos redefinir el concepto de pubertad precoz, es decir, adelantándolo. De hecho, la inmensa mayoría de las niñas que inician la pubertad en el límite de la pubertad precoz, es decir, cercana a los 8 años, 7 años y medio, de ahí para arriba, 8 años y un mes, la inmensa mayoría no suelen tratarse porque no tienen riesgo para perder talla generalmente y bueno, tampoco se suele identificar una causa concreta, con lo cual la realidad es que lo de patológico en torno a esa edad, yo más que un aumento de la pubertad precoz, que es lo que se está adelantando, es la edad a la que en general las niñas y los niños menos frecuentemente inician la pubertad. ¿Y puede ser la obesidad, que es el 40% de los niños? Puede ser la obesidad, pueden ser los disruptores, pueden ser otros factores o la conjunción de todos ellos
lo que esté iniciando la pubertad. Esa es la percepción que a nosotros nos da la situación actual, más que el hecho de que haya una mayor incidencia de pubertad precoz. Muy bien. No paramos a hablar aquí nada más que de disruptores endocrinos y disruptores endocrinos. La gente dirá, bueno, ¿y qué es un disruptor endocrino, Arantxa? Explícanoslo bien porque es un concepto no fácil. A ver, el concepto en sí no es tan complicado. Son sustancias químicas que interfieren con la actividad normal de las hormonas. Entonces, disruptor hormonal significa que está interfiriendo con su actividad normal. Este es un campo interesantísimo y que está cada vez más pues, a la orden del día. La verdad es que cada vez se desarrolla más. Ya hace 10 años que la OMS publicó su primer dossier extensísimo con un panel de más de 60 expertos hablando de un montón de sustancias en las que ya había evidencias en animales y empezaban a aparecer en humanos también, de sustancias que estaban alterando, en el caso que nos preocupa a nosotros, de sustancias que tienen efectos estrogénicos, efectos antiestrogénicos, androgénicos, antiandrogénicos. Entonces todo eso puede afectar a la manera en que se desarrolla la pubertad, incluso al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y creo que que está en la base de lo que está ocurriendo, ¿vale? Entonces, esas sustancias están de forma natural en, por ejemplo, alimentos. Hay fitoestrógenos en las zanahorias, en las legumbres y es normal. El problema son las sustancias, los sintéticos, digamos, los ftalatos, las dioxinas, el bisfenol, todo eso. Estamos expuestos en nuestro día a día por todas partes, o sea, son sustancias que están sobre todo pues, en plásticos, en cosméticos, en perfume, en juguetes, cuando los plásticos se calientan, sueltan sustancias que también son muy, muy disruptoras. Entonces, eso nos puede llegar por muchísimas vías, por alimentación, en agua, en aire, a través de la piel, a los niños a través de la lactancia materna, por la vía transplacentaria. Entonces, el problema es que son muchas sustancias interactuando todas a la vez, depende mucho del tiempo de exposición al que estemos expuestos a esto y el momento de la vida. Y eso sí que es muy importante para nosotros porque en pediatría los niños son organismos que tienen un metabolismo mucho más acelerado, que absorben todo mucho más rápido y que tienen muchas más repercusiones que los adultos. Entonces toda la infancia y la pubertad son periodos críticos de exposición a disruptores y ahí pues nosotros sí que es verdad que hace ya bastante tiempo que hacemos una serie de recomendaciones básicas de 4 o 5 cosas porque nosotros intentamos trasladarle a la gente que no se agobie mucho con esto porque es imposible controlar todo lo que estamos... Te iba a preguntar es eso, imposible. Está en todo. Efectivamente, o sea, es tan ubicuo... ¿Y qué recomendaciones Hacemos son? como 4 recomendaciones básicas. Una, reducir el uso de plásticos, eso es fundamental, para todo. Para ellos, además lo explicamos, no solamente por la pubertad y por lo que suponga, sino por el planeta, por lo que comemos y por todo. Reducir el uso de plásticos es... Hay mucha gente que bebe todo el agua que bebe en casa es embotellada en plástico y eso siempre decimos que intenten cambiar hábitos, que beban agua del grifo o de filtros o en cristal, pero no todo el agua que se bebe en casa debe ser embotellada en plástico. Lo mismo con los tuppers, el uso de tuppers de plástico que intenten cambiar a cristal y si tienen de plástico que no los metan nunca ni al microondas ni al lavavajillas porque el calor hace que desprendan dioxinas y es una de las sustancias que más y se queda en la comida. Muy importante. Sí. Ese dato. Entonces siempre que jamás, aunque sean aptos para microondas y para lavavajillas, que no los calienten nunca. De hecho, incluso les aconsejamos que cuando van a pasar la comida al tupper esté ya más frío, no esté caliente hirviendo de la olla al tupper. Eso en cuanto a plásticos. Luego también que intenten un poco ir hacia una alimentación saludable, en la medida de lo posible que utilicen alimentos ecológicos y sobre todo que reduzcan un poco el consumo de carne, que son muy carnívoros, y que vayan más hacia legumbres, pescados, etcétera, un poco más mediterránea. Tercero, evitar la cosmética. O sea, no os podéis imaginar la cantidad de niñas que llegan a la consulta con las uñas pintadas, o sea, que todo eso lleva mucha química. Sí, con 6 años y con 7 años. Y de hecho, como anécdotas, que ha habido una madre, me llegó, porque les hacemos una encuesta un poco extensa a ese respecto, y me llegó a decir que cuando iba a utilizar ella la crema de la cara, la había consumido la niña entera. O sea, que es que nos podéis hacer una idea de la gente no le da importancia y todo eso son sustancias químicas que los niños no deben estar expuestos en absoluto. Y el último, los derivados del árbol del té. Que se utilizan mucho los derivados del árbol del té. Se utilizan mucho, los colegios lo han estado recomendando durante mucho tiempo como profilaxis para los piojos que se echaran en el pelo, en el cabello, durante la época de piojos.
Y hay publicaciones ya con relación causa-efecto clarísima, con pósters y tal en congresos, porque es una sustancia muy estrogénica que para adultos, pues bueno, pero para los niños no. Y una vez que suspenden el uso del árbol del té, la telarquía desaparece, apareciendo botones mamarios. Bueno, esas 4 cosas. 4 cosas, pero 4 cosas fundamentales. Sí, sí. Si le sumamos, María Dolores, que en nuestra comunidad y en el resto de España también, pero a veces en algunas comunidades menos, de los 8 a los 12 años, un 40% de niños y niñas tienen sobrepeso u obesidad. ¿Qué papel juega la obesidad? Hemos comentado algo, pero ¿qué podríamos hacer ahí? Sí. Desde hace ya mucho tiempo se apunta al tejido adiposo y al estado nutricional como factores que pueden influir en el inicio y en el mantenimiento de la pubertad. Eso ya hace bastante tiempo que se pensaba que era necesario un peso crítico, o sea, un mínimo peso para tener la primera menstruación, y también se apuntó a que que era necesario tener un mínimo índice de masa corporal para la primera regla. O sea, que la relación esta de nutrición y reproducción siempre ha estado encima de la mesa. Paralelamente a esto también se ha visto que hay como una relación inversamente proporcional entre el tiempo, o sea, el tipo de nutrición, el estado nutricional y el tiempo de evolución del desarrollo de los signos puberales, ¿vale? A más estado nutricional, menos tiempo de duración de lo que estamos hablando de la pubertad, desde el inicio hasta el final. Los niños con sobrepeso tienen una pubertad más rápida, más corta. Luego también, ahora más recientemente, pues se han puesto sobre la mesa péptidos sintetizados en el tejido adiposo o en el tubo digestivo, que pueden tener un factor importante o pueden tener que ver con el tema del desarrollo puberal. Se ha hablado mucho de la leptina como factor permisivo, factor favorecedor del desarrollo puberal, y en el otro punto está la grelina, ¿vale?, que en principio parece inhibir la GnRH, que es la hormona hipotalámica, sí. y en principio parece que al inicio de la pubertad los niveles de grelina van bajando conforme la pubertad va avanzando, y eso parece que podría tener el descenso de grelina un papel permisivo. O sea que a nivel de peso y de índice de masa corporal está claro, y también se ha visto que hay determinados péptidos que pueden tener... Sí, o sea, que decimos la obesidad y pensamos que es por el exceso de peso, pero es que ese tejido adiposo produce unas hormonas que juegan un papel importante. Importantísimo. Muy bien, Pepe. Antes tú mismo has comentado que el 80% de las niñas que tienen pubertad precoz idiopática es idiopática, no sabemos la causa, pero que habría un 20% que tienen una causa. Sí. Y en los niños es al revés. Entonces, cuando tú ves en tu consulta una niña con pubertad precoz, ¿cuándo y qué exploraciones pides para intentar llegar a un diagnóstico? Bueno, primero quiero resaltar la importancia de una buena historia clínica y una buena exploración física. Aquí siempre hablamos de eso. Que no es una exploración complementaria, pero que en este caso el preguntar cómo han sido la cronología de la aparición de signos puberales es muy importante. Preguntar por los hábitos de alimentación, de ejercicio, disruptores, etcétera, eso también. Luego, en cuanto a exploraciones complementarias, siempre hay que pedir una edad ósea, fundamental, que suele estar adelantada 1 o 2 años. También se suelen pedir gonadotropinas y testosterona en caso de niños, estradiol en caso de niñas. Como generalmente este tipo de hormonas se producen pulsos de forma pulsátil, y al inicio estos pulsos pueden ser muy débiles al inicio de la pubertad, pues si hacemos una extracción basal a primera hora de la mañana sí tendremos más posibilidad de coger unos niveles algo elevados, pero muchas veces no es así y no nos sirve para diagnosticar una pubertad, con lo cual tenemos que recurrir a los test de estímulo, que los endocrinólogos pues no son tan útiles. En este caso solemos recurrir a un test de LH-RH, que lo que hace es forzar a la hipófisis para que produzca las gonadotropinas, que si alcanzan unos determinados niveles, que no vamos a entrar, pues se consideran diagnósticos. Además, en niñas es muy útil también valorar cómo son los genitales internos, útero, ovario, sus características, su maduración. Y una ecografía pélvica, para eso se hace una ecografía pélvica. Y luego ya una vez diagnosticada la pubertad, si esta es central, una vez que se ha hecho el diagnóstico de pubertad central y precoz,
es conveniente, se recomienda solicitar una resonancia magnética. Es más frecuente en niños el que haya una lesión que justifique todo esto, pero en niñas también puede pasar. Y entonces las recomendaciones generales son que en toda pubertad precoz se solicite una resonancia magnética, aunque hay muchas más posibilidades de, digamos, localizar una lesión a nivel del sistema nervioso central cuando esta es más precoz, es decir, en niñas que las tienen más cercanas a los 8 años probablemente sea idiopática, en niñas que sean de 2 años, 3 años, 4 años, como hemos tenido algún caso, pues muy probablemente ahí sí haya una lesión, una entidad que justifique que se haya iniciado antes la pubertad. O sea que en principio lo que hace, aparte de la historia clínica y la exploración física que confirme, hace un estudio hormonal para ver si tienen hormonas como de adulta o iniciando ese adulto, ver con una ecografía los órganos genitales internos. En caso de niñas. Y de niñas, obviamente, y luego sí, ya está, con esos datos tiene el diagnóstico para descartar otros problemas mayores en la resonancia. ¿Lo he entendido bien? Perfectamente, Juan. Porque me lo has explicado muy bien. Me alegro. Arantxa, imaginemos un niño o una niña con una pubertad precoz. ¿Cuándo decidimos que hay que tratar una pubertad precoz y por qué lo decidimos? Bueno, el tratamiento, como en tantas cosas en medicina, es individualizado. O sea, tenemos que ver cada caso teniendo en cuenta pues, una serie de factores. En qué momentos, una vez teniendo en cuenta que ya hemos confirmado que efectivamente sea una pubertad precoz central. En esos casos vamos a tener en cuenta sobre todo qué edad cronológica tiene la niña, y hablo de la niña porque en niños prácticamente no lo vemos nunca y suele ser secundario alguna patología. ¿Qué edad cronológica tiene? Es decir, si es muy pequeña, si tiene 6 años, depende de la edad a la que ha empezado, cuando la exploremos en qué estadio está y qué velocidad de progresión lleva. Porque a veces pueden empezar muy pronto, pero después ir muy lentas. Y si van muy despacio, es posible que alcancemos una edad aceptable para la primera menstruación, que no suponga un problema psicológico ni un trastorno muy grande y que no tengamos que hacer nada. Entonces, según la edad cronológica que tenga y la velocidad de progresión, nos lo plantearemos en cada caso. Luego también tenemos en cuenta muchas veces la edad ósea para ver qué pronóstico de talla tiene. De la edad ósea hablamos también cuando hicimos el programa de talla. Suele estar adelantada cuando es una pubertad precoz real, pero no siempre se va a afectar el pronóstico de talla. Y luego hay que tener en cuenta que el tratamiento que ponemos para frenar la pubertad, su objetivo fundamental es que no tengan la primera menstruación las niñas, pero no siempre, de hecho prácticamente nunca va a mejorar el pronóstico de talla. La gente tiene que tener claro que frenar la pubertad no es para ser más alto. Eso luego lo iremos revisando un poco más a fondo, pero entonces tenemos en cuenta el pronóstico de talla y cómo va, y podemos planteárnoslo dependiendo de cada caso para que no vaya peor, ya veremos, pero no es el factor determinante. Y luego individualizar el tratamiento y teniendo muy claro que no retrasamos la pubertad para que sea más alta. No, o sea, esto es algo que en algunos casos sí podemos conseguir, pero no es el objetivo fundamental. Vale. Entonces, y luego también, por ejemplo, hay niños, tenemos también pues, situaciones un poco más particulares que igual no frenaríamos en otros niños si van a empezar con 7,5, 8, pero tenemos, por ejemplo, niñas con encefalopatías graves o situaciones un poco más desde el punto de vista psicosocial que son bastante gravosas para el niño. Si encima dejamos que tenga una primera regla con 9 años, pues eso muchas veces los descompensa y es un problema añadido. Entonces eso también tenemos que verlo. Muy bien. El Colegio Oficial de Enfermería de la Región de Murcia colabora con nuestro programa. Vamos a ver qué es lo que nos quieren contar hoy. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. ¿Conocen la Ambulancia del Deseo? Una fundación que llegó a España hace 4 años para cumplir deseos emocionales de personas que son dependientes, tienen problemas de salud o se encuentran al final de la vida y no tienen los medios para hacerlo. Lo que a estas personas les parece imposible, ellos lo hacen realidad. Nosotros nos encargamos de gestionar toda la logística que conlleva un deseo. Hay una parte principal que es la de aportar nuestros vehículos de transporte sanitario, nuestras ambulancias, también la de nuestros voluntarios, que son personal sanitario, ya sean médicos, enfermeros, técnicos de emergencia sanitaria, pero también nos encargamos de la logística del evento. Una de las historias que ha marcado a la Fundación fue la de Ana, una mujer mayor que había trabajado en la huerta toda su vida sin grandes recursos familiares. Le contó a su enfermero
de la residencia que nunca había visto el mar. Y este enfermero, que había sido un alumno nuestro aquí en la UCAM, nos conocía el proyecto de la ambulancia del deseo y nos contactó. Pusimos todos nuestros recursos, logramos llevar a Ana al mar, logramos que entrara al agua y se pudiera bañar con una silla anfibia. Luego la llevamos a comer a un chiringuito, ¿no? Ya que la habíamos sacado y queríamos que Ana tuviera una experiencia especial, ¿no? Como hubiéramos hecho con nuestras abuelas o nuestros abuelos. Ir a un concierto, a la playa o reencontrarse con espacios de la infancia son experiencias que a cualquier persona pueden parecerle algo normal, pero para ellos se convierte en un momento inolvidable que sin la ayuda de la ambulancia del deseo no podrían vivir. Pero hay personas que tienen una enfermedad, que puede ser crónica, como es el caso de Ana, o personas al final de la vida que a lo mejor necesitan pues, que los escuchemos y a partir de ahí pues intentar ver con nuestras posibilidades cómo podemos ayudarlos. Según Manuel Pardo, cofundador de la Ambulancia del Deseo, hay gestos muy sencillos que pueden cambiar la vida de las personas. Se trata de escucharlos, respetarlos y encontrar la forma de ayudar poniendo sus manos, su cariño y todos los recursos de los que disponen. Esta información está patrocinada por el Colegio de Enfermería de la Región de Murcia. María Dolores, los pediatras de atención primaria, de las exploraciones que se han citado aquí, ¿cuáles podéis pedir vosotros desde atención primaria y cuándo hacéis una derivación especializada? Bueno, de las pruebas que ha comentado el doctor Martons, salvo los test de estímulo y la resonancia, lo demás lo podemos pedir, lo tenemos súper accesible y además lo tenemos muy rápido, ¿vale? La radiografía de la mano, el mismo día la podemos ver y la analítica basal también. Lo que pasa es que es cierto que tiene las limitaciones, a que en las primeras fases de la pubertad una analítica basal tampoco nos va a ayudar mucho al diagnóstico. La ecografía pélvica, por supuesto que se puede pedir, bueno, ya para nota, ahora hay ecógrafos en los centros de salud y nos han formado a los médicos de familia, a los pediatras en ecografía y bueno, esto ya sería de nota, eso ya es muy difícil, lo normal es derivarlo, esto ya sería de nota. O sea que se puede pedir todo desde el centro de salud, todo lo que no sean los test de estímulo y la resonancia. Y bueno, y por supuesto lo más importante que es la anamnesis y la exploración física. Además nosotros tenemos la suerte de tener la curva de crecimiento y ver si está haciendo un incremento de velocidad de crecimiento, si hay un estirón de talla, o sea que ahí sí que de eso sí que partimos. Y luego ya, ¿cuándo derivar? Bueno, ahora la verdad es que hay muy buena conexión pediatría, atención primaria y hospitalaria, entonces en ese sentido tenemos mucha suerte. Derivamos una pubertad precoz, en principio siempre, con todas las exploraciones por supuesto hechas, pero la pubertad precoz se deriva siempre, ya ellos si deciden tratar o no, ya se decidirá, ¿no? Pero bueno, la pubertad precoz por criterio hay que derivarla. Y luego, pues bueno, hay particularidades, una pubertad adelantada, una telarquía precoz con edad ósea adelantada, pues también una adrenarquia precoz, o sea, el vellito que sale solo, sin el pechito, pero con edad ósea adelantada, pues también por una sospecha porque podría ser una hiperplasia suprarrenal congénita o una hiperfunción suprarrenal, eso también. Luego, cuando hay datos de disociación gonadogenital, por ejemplo, un pene aumentado de tamaño con unos testes infantiles, por supuesto, eso ya sería una remisión urgente por la patología grave que podría asociar. Realmente ahora incluso yo recomendaría a los pediatras de atención primaria que si dudan acerca de la evaluación de la radiografía de la mano, también que lo manden, quiero decir, porque al final es verdad que lo de la valoración de la edad ósea es bastante subjetivo y está un poco limitado por la práctica, ¿no? Entonces, los pediatras que la usamos mucho, pues fenomenal, pero hay pediatras que la usan menos y entonces eso al final puede haber un fallo diagnóstico, porque entonces ante la duda pues se hace una interconsulta, se pregunta, oye, ¿qué opináis de esta radiografía? Y estamos todos más tranquilos, la verdad. Pero para las personas que vean el programa, que sepan que hay una coordinación ahora sí, mismo en general. Sí, hablamos ya en el programa de talla, hablamos también de la interconsulta no presencial y por eso no quería extenderme mucho, pero es verdad que ahora está la interconsulta no presencial, que es como una comunicación entre pediatría, o sea, entre primaria y hospital, que es prácticamente instantánea, es como yo digo a la familia, digo, esto que le voy a escribir un correo electrónico, sí. Porque así lo entienden mejor, digo, voy a escribir un correo electrónico al cardiólogo o al endocrino, y entonces ellos lo entienden porque saben que un correo electrónico ven como la inmediatez, antes se derivaba un paciente y me pasa que mando un paciente a trauma a lo mejor y hasta
dentro de 11 meses no lo ve. Ya. Pero Pero con esto las no. interconsultas, claro, Esto es una cosa inmediata. Porque además es una ellos cosa pueden inmediata. adjuntar las pruebas que le han hecho, nosotros podemos ver la radiografía, estamos todos Y a en lo el mismo mejor no sistema. necesita ir el paciente. Claro. Yo puedo tener la duda de que no sé valorar esta radiografía de la Claro. mano o no sé valorar y ellos pueden sacarnos de duda y a lo mejor no se hace necesario el traslado del paciente. Efectivamente, o se sea, puede que solucionar vaya. simplemente con las contestaciones. Nuestras contestaciones funcionan como informes para ellos y no, No, es pero necesario que realmente eso es una vía que lógicamente había que abrir, que el COVID ha acelerado de una manera espectacular, pero que ya se estaba Viene para haciendo. quedar, tenemos instaurado desde marzo de 2019. Ya. O sea, pero un año quiero antes, decir que eso efectivamente. está, y además es el futuro, o sea, Sí, porque viene eso para muchísimo más. Sí. Vamos a ver, Pepe, vamos a imaginarnos que una niña tiene una pubertad precoz, empezó a los 7 años y medio, pero ya ha tenido la regla. ¿Se puede tratar si ya ha tenido la regla? Sí, se puede tratar. Se puede tratar perfectamente con los objetivos que ha dicho mi compañera, la doctora Escribano. ¿Cuándo no se podría tratar? Bueno, pues quizá lo más excluyente sería cuando tenga una edad ósea que contraindique el tratamiento, porque las perspectivas de mejora de talla serían pues mínimas, que es fundamentalmente cuando tiene una edad ósea más allá de los 12 años de edad ósea. Tampoco se suelen iniciar tratamientos con edades óseas mucho más de 11 años, pero ese sería quizá el problema fundamental. Siempre el tratamiento se marca con esos objetivos, fundamentalmente retrasar la menarquia a una edad que sea más tolerable, pero hay momentos en los que cuando la edad ósea ya es más alta, es más madura, pues incluso puede llegar el caso a perjudicar la talla. Ya. En esos casos no estaría indicado el tratamiento, pero antes sí, incluso con la menarquia. Muy bien. De nuestro canal en YouTube, lasaludentusmanos.ucam.edu, hemos sacado este vídeo sobre el ejercicio físico. Pepe, ¿por qué es importante hacer ejercicio físico? El ejercicio físico no es que sea importante, es que es fundamental, es clave para mantenernos sanos. Y el hecho de que sea tan importante, pues no es que nuestro cuerpo necesite que estemos sudando frente a un monitor o tengamos que ir pues ciertas horas a la semana al gimnasio. La realidad es que nuestro cuerpo, nos guste o no, está hecho para funcionar con una cantidad y calidad muscular, de músculo, que nuestra vida diaria occidental de hoy pues no lo necesita. El ejercicio que tenemos que hacer como mucho es coger el coche, ir al supermercado y abrir y cerrar la nevera para comer. Pero realmente nuestros genes están hechos para que tengamos que sufrir o esforzarnos para conseguir la comida. Cuando ese desbalance ocurre, pues nuestro cuerpo se desestabiliza. Y el ejercicio físico es, digamos, la moneda que tenemos que pagar para mantener ese músculo sano que nuestro cuerpo necesita para funcionar adecuadamente. Pero eso, vamos, yo lo veo así perfectamente claro, pero lo que tenemos que conseguir, creo yo, es que la gente no vea el ejercicio físico como un sacrificio, sino como que disfrute haciendo ejercicio. Exacto. físico. Eso sería lo bueno. Yo creo que somos una máquina tan perfecta que hasta eso es posible. Y de hecho la mayoría de gente que se engancha al ejercicio físico es simplemente gente que disfruta con los beneficios que este te da, porque es que de manera mental pues nos supone una liberación de hormonas de la felicidad y estamos mucho más tranquilos, se nos quitan muchos estreses y ansiedades que nos pueden suponer, nos tranquiliza mucho y hace que veamos a los demás de una manera mucho más amigable, es bueno para la relación. Yo a muchas personas que veo en la consulta les digo que el ejercicio físico es como una droga, que te puede llegar a enganchar, pero que es una droga buena. Claro, porque, ojalá todas las drogas fueran así. Claro, porque cuando tú de manera habitual, y yo esto lo puedo decir por experiencia propia, haces ejercicio con bastante frecuencia, 4, 5, 6 días a la semana regular, el día que no lo haces es que te falta un poco algo. Nervioso, irritable y tal, te vas a hacer ejercicio y vienes nuevo. Claro, Eso es lo que a veces debemos de intentar que las personas que vemos en la consulta, la gente que no vea, que se enganche. Que se enganchen a eso. ¿Tú crees que eso es así? Eso es fundamental. Yo tengo una experiencia personal y es que durante muchos años pues yo estaba especializándome dentro de la cardiología en cardiología intervencionista, que es a lo que me dedico, y yo trabajaba mucho, de 8 a 8. Y salía del trabajo estresado, no quería hablar con nadie y me metía al box donde hacía pues ejercicio de alta intensidad. Y es que es tan físico que yo llegaba cabreado, hacía ejercicio y salía dando abrazos a la gente.
Pero es que era físico, digo, pero si no me ha pasado nada en esta hora, pero estoy contento y venía cabreado, y era diario. Entonces eso es que, vamos, a mí que no me lo quite nadie nunca. Bueno, ya vemos la importancia de hacer ejercicio físico y sobre la salud de las personas. Vamos a ver, Arantxa, 3 preguntas en una. ¿Cuál es el tratamiento de la pubertad precoz? Dime si es efectivo y cuánto tiempo hay que mantenerlo. El tratamiento se hace con un fármaco que son análogos de la GnRH, que es la hormona que han comentado antes, que comienza a activar la pubertad desde arriba, desde el eje hipotálamo hipofisario. Y entonces son, como he dicho, análogos de GnRH, de los que utilizamos sobre todo la triptorelina, y lo que va a hacer ese fármaco es bloquear esos pulsos que ha comentado antes el doctor Martos de LH y FSH, que son las hormonas que le están diciendo a los ovarios y a los testículos que fabriquen sus estrógenos y su testosterona. Entonces, con esa inyección, porque es una inyección intramuscular, generalmente cada 28 días es cuando la solemos poner, hay una forma de POT de cada 12 semanas, pero usamos más la de 28 días. Eso bloquea esos pulsos, esos ascensos y descensos en los movimientos de la FSH y LH, y si no hay esa pulsatilidad no progresa la pubertad. Entonces, es eficaz en, como he comentado antes, que las niñas no tengan la primera regla, eso queda totalmente parado. A veces podemos necesitar aumentar la frecuencia de las inyecciones en lugar de cada 28 o cada 21 días porque les cueste un poco más frenarse, pero no tienen menstruaciones. Y en la segunda parte, que es la de mejorar el pronóstico de talla adulta cuando está afectado antes de empezar el tratamiento, ahí es más discutido. En los estudios que he publicado, en principio, cuando la edad ósea a la que hemos empezado el tratamiento es de 10 años o superior, no mejora el pronóstico de talla. En cuanto a edad cronológica de empezar, si son muy precoces, con menos de 6 años, sí que mejora el pronóstico de talla cuando ha empeorado por esa pubertad precoz que está adelantando mucho el hueso. Pero cuanto más cerca está de los 7 y pico, no conseguimos, es muy dudoso que consiga algo y a partir de los 8 años no mejora el pronóstico de talla, por eso no solemos frenar prácticamente nunca las pubertades adelantadas. Y lo solemos mantener alrededor de 2 años aproximadamente, pero va a depender, en cada visita pues vamos viendo cómo va creciendo una vez que ha empezado el tratamiento, cómo lo tolera, qué pronóstico de talla tiene en cada cita y qué edad ósea, porque como ha comentado el doctor Martos, cuando ya se acerca a 12 años y medio debemos suspender. Vale, perfecto, me ha quedado totalmente claro. Nos queda poquito tiempo, María Dolores. Muy brevemente, ¿qué efectos secundarios puede tener el tratamiento de la pubertad precoz? En general, los efectos secundarios son escasos y habitualmente son localizados al punto de inyección. Puede ser un poquito de enrojecimiento, celulitis, infección del tejido celular cutáneo. En general, son limitados al punto de inyección. Se han descrito algunos casos, por ejemplo, de síntomas parecidos a la menopausia, como rubor, cambios de humor, por la deprivación hormonal, por la caída de hormonas. En algunos casos también se ha descrito, por ejemplo, cuando son niñas que ya están muy avanzadas, los genitales internos, que en la ecografía vemos que el tamaño del útero es bastante grande, que tiene línea endometrial, que está muy avanzado. En esas ocasiones hay veces que se han descrito casos de sangrado vaginal, pero esto es autolimitado a 1 o 2 ciclos como mucho. Lo que pasa es que siempre lo advertimos, porque claro, si no las madres se pegan un susto que se mueren. Y bueno, también se ha relacionado en algún momento con el incremento dudoso del índice de masa corporal, que tampoco está claro si es transitorio o no, pero bueno, siempre recomendamos también pues insistir mucho en los hábitos de vida saludable, el ejercicio físico, por si acaso. Y luego lo que a los padres les suele preocupar mucho es el tema de la fertilidad, y en principio no hay nada que demuestre que hay ninguna alteración a la fertilidad futura, o sea que en principio eso les puede dejar tranquilos. O sea, leve y transitorio en general. Pepe, nos queda de la pubertad precoz, la vamos a dar por concluida, que creo que lo habéis dejado, como se dice ahora, perfectamente claro. Y tenemos unos minutos para hablar de la pubertad retrasada. ¿A qué edad diríamos que un niño tiene pubertad retrasada y a qué edad diríamos que una niña tiene pubertad retrasada? Pues igual que antes nos decíamos, ciñéndonos a lo que son conceptos estadísticos, o hay uno de ellos, pues en una niña sería cuando no ha iniciado su botón mamario o telarquía más allá de los 13 años. O bien cuando no ha tenido la menarquia, cuando no ha tenido la regla más allá de los 16 años. También se considera una pubertad retrasada. En un niño es cuando no ha iniciado el volumen testicular mayor o igual a 4 mililitros por encima de los 14 años. O sea, un año más que en las niñas, como si. Perfecto, concepto claro.
¿Cuáles son, Arantxa, las posibles causas de la pubertad retrasada? Podríamos dividirlo como en 3 bloques. Alrededor del 20% de los casos, tanto en niños como en niñas, es porque tengan una enfermedad crónica de base. Niños, pues, cuando el organismo no está bien nutrido, bien preparado para poder desarrollar su fertilidad y en el caso de las mujeres gestar, pues la pubertad no puede progresar. No debemos tener menstruaciones ni ciclos porque no podemos soportar un embarazo. Entonces el cuerpo, pues, sabiamente se inhibe y no, mientras, por ejemplo, en casos de anorexia, de enfermedad renal crónica no controlada, diabetes no controlada, malnutrición, mala absorción, cualquier enfermedad crónica que no esté bien controlada lo puede favorecer. Luego hay otra parte que en las niñas sí es más frecuente, que puede llegar hasta el 45% y en los chicos es menos, entre un 10 o un 20%, que son los hipogonadismos permanentes. Ahí eso sí que sería alguna patología muy evidente, que puede ser cualquier cosa que afecte al inicio de la pubertad en hipotálamo hipófisis, que ya hemos hablado que es donde comienza, ya sean tumores, malformaciones congénitas, tratamientos, radio, quimioterapia, lo que sea, o directamente sobre las gónadas, que estén lesionadas por alteraciones genéticas, que hay síndromes que van con disgenesias gonadales, el síndrome de Turner, pero también por radioterapia, por tratamientos que hayan tenido los niños. Y luego el grueso, lo más frecuente con diferencia, tanto en niños como en niñas, pero sobre todo en chicos, el 65% es el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo. ¿Qué es? María Dolores, ¿qué es? Me lo ha dejado preparado, ¿eh? En bandeja. ¿Qué es el retraso constitucional del desarrollo? El retraso constitucional de crecimiento y desarrollo en realidad es una variante cronológica de la normalidad, ¿vale? Son niños que maduran más tarde y suelen tener antecedentes familiares de maduración tardía. El cuadro clínico así característico son niños que tienen un hipocrecimiento de origen postnatal, nacen normales, tienen una edad ósea retrasada y hacen la pubertad de 2 a 4 años por detrás, o sea, después que el resto de niños de su edad. El hipocrecimiento, o sea, la curva de crecimiento es una curva de crecimiento muy característica. Son niños, como decía, que nacen normales, con peso y talla normal al nacimiento, y de hecho crecen normales durante el primer año de vida, los primeros 18 meses, crecen de forma normal. A partir de aquí y hasta los 3-4 años hay como una caída en la velocidad de crecimiento que les hace situarse en percentiles inferiores a los que genéticamente le corresponderían. Si encima la talla familiar está ahí un poco justita, incluso pueden estar por debajo de percentil 3, de percentiles de talla completamente normales. A partir de los 3 años recanalizan y vuelven a crecer normal. No crecen por encima del percentil 50, pero sí suelen tener una velocidad de crecimiento normal. De hecho, siguen un percentil de talla y ya se mantienen ahí en ese percentil hasta la pubertad. Ahí en la pubertad, como no tienen el empuje de las hormonas puberales, pues vuelve a haber un descenso de velocidad de crecimiento, sobre todo comparados con los niños que sí están haciendo la pubertad, y ellos tienen una pubertad y un pico de crecimiento asociado a la pubertad más tardío, menos picudo y un poquito más prolongado. Son niños que crecen más tarde y suelen tener antecedentes familiares. Lo más característico es la transitoriedad del cuadro, porque todos, absolutamente todos, hacen la pubertad y completan la pubertad a los 18 años, si no de forma espontánea, después de una tanda corta de esteroides sexuales. Vale, me queda muy poquito tiempo, nada. Estamos totalmente... Vamos a ver, Pepe, exploraciones complementarias, ¿en qué momento habría que hacerlas en un niño o una niña que esté diagnosticado de pubertad retrasada? Bueno, pues se puede hacer siempre que haya evidencia de que hay una pubertad retrasada. La clave está en si son necesarias o no. Evidentemente una buena anamnesis o una buena exploración física nos va a orientar a si se puede tratar de un retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, sobre todo con la presencia de antecedentes familiares. ¿Cuándo se deben hacer? Bueno, pues la realidad es que eso es difícil de decidir, porque entre otras cosas es muy difícil el diagnóstico diferencial entre lo que se trata de una variante de la normalidad, como el retraso constitucional de crecimiento y desarrollo, y un hipogonadismo hipogonadotropo. Esa es la pregunta del millón. Sí, esas son las pruebas muy difíciles. Hay datos, de nuevo, anamnesis y exploración física, que nos pueden orientar. Por ejemplo, ¿qué dato? Pues en un niño que ha iniciado la pubarquia, el desarrollo del vello púbico, pero sin embargo el volumen testicular no avanza
mucho más allá de los 14 años, pues probablemente se pueda tratar de un hipogonadismo hipogonadotropo. Sin embargo, si no tiene ni pubarquia, ni axilarquia, ni olor apocrino, que definen la maduración de la glándula suprarrenal, ni tampoco el aumento del volumen testicular, pues puede orientarnos hacia un hipogonadismo hipogonadotropo. Es complicado. Es difícil esa diferenciar a veces, es difícil y crea ansiedad tanto en las personas, sí. Y a veces se puede iniciar un tratamiento de prueba. Sí. Sí, eso es una de las formas, ya lo ha nombrado la doctora Rosique, que consiste en intentar despertar al gonadotropo, al gonadostato, ¿no? Digamos al reloj biológico. ¿Cómo? Pues con pequeñas dosis de esteroides sexuales de testosterona suele hacerse. Y ahora, última pregunta, que a ver si estáis de acuerdo. Imaginamos un niño que tiene 17 años y tiene un hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, está diagnosticado, le faltan las hormonas, el termostato no se ha puesto en marcha. ¿Con qué iniciaríamos el tratamiento? ¿Con testosterona o con gonadotropinas, que son las hormonas de arriba? Yo siempre con gonadotropinas. Nosotros lo hacemos con gonadotropinas. Es lo más fisiológico. Vale. Porque si no, no se alcanza bien el desarrollo testicular ni la fertilidad de la misma manera que con testosterona. Facilita la espermatogénesis y la fertilidad. No, pero es que se ven casos a veces que le inician la testosterona y no es lo más adecuado. No. Estamos totalmente de acuerdo. Último mensaje. ¿Quieres comentar algo, María Dolores? Bueno, yo defender el papel del pediatra de atención primaria, que los padres confíen en ellos y que estén al día. Perfecto. Pepe. Pues simplemente decir que no todas las pubertades que se inician antes son precoces y que no todas son tratables y que, bueno, que en caso de que así sea, que los objetivos suelen conseguirse cuando se tratan, pero vamos, que generalmente no suele ser así. ¿Y Arantxa? Yo hacer hincapié en los disruptores hormonales, que la gente lo incorpore, que los pediatras de atención primaria un poco nos ayuden a informar a la población general y con esto imagino que también, para que esas 3 o 4 cosas que no son tan complicadas de modificar se integren en el día a día para intentar un poco disminuir la exposición que tenemos. Muy bien, pues muchas gracias por todas las explicaciones que habéis dado. Yo creo que realmente es un problema que, como hemos visto, no es muy frecuente, pero sí que causa mucha preocupación en el padre, en la madre de un niño o de una niña que inicia una pubertad precoz o una pubertad retrasada. Creo que la inmensa mayoría de las dudas que puedan tener estas personas han quedado claramente aclaradas, ¿no? Y además los consejos para intentar evitarlo, sobre todo el tema de los disruptores hormonales. Por mi parte nada más, solo recordaros que en nuestro portal de salud, lasaludenttusmanos.ucam.edu, tenéis información sobre hábitos de vida saludables y para la prevención de muchas enfermedades. Despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.